Los mexicanos viven la Semana Santa más por costumbre que por fe, la cual cada día brilla más por su ausencia. Tan es así que ni los mismos dirigentes de la Iglesia Católica muestran congruencia. Y incluso en el mismo Papa lo vemos. Si se supone que originalmente es el Espíritu Santo el que ilumina a los obispos para elegir a alguien en representación de Dios, en el momento en que el Papa renuncia es justamente grave en el sentido de que es una abdicación a esa creencia. El momento en que el Papa renuncia justamente es un acto donde se da muestra que incluso la máxima autoridad del catolicismo no tiene, hace ese juego de hacer como que todos creen, pero en realidad él tampoco está creyendo que realmente quien lo puso ahí es Dios y que más bien hay una estructura social y corrupta que es en la cual él agarra y quiere dejar de estar en ella. Las sociedades posmodernas viven de simulaciones. Un acto, un comportamiento establecido por la sociedad, pero no hay un referente de creencia directo hoy en día con ello. Es decir, es un yo hago como que creo y entonces perpetuamos hacia el sistema. Una persona va y le pregunta en Navidad que si cree en Santa Claus al papá, el papá va a decir, no, ¿cómo crees? No estoy loco, si yo lo hago para que mi hijo crea y entonces él viva la fantasía. Y si él fuera y le preguntara al hijo, oye, ¿tú crees en Santa Claus? El hijo va a decir, no, ¿cómo crees, hombre? Si no estoy loco, lo que pasa es que hago para que mi papá tenga la fantasía. Todo el mundo hace como que cree y entonces crees que es el otro el que cree sobre ello y entonces permaneces en esa dinámica para mantener o sostener esa fantasía, cuando en realidad nadie en el fondo cree hoy en día. Encontramos muchos casos donde efectivamente estos ritos no tienen ya el peso ni el estatus social que tenía anteriormente, salvo en comunidades muy lejanas, muy aisladas de lo urbano. Algunas personas simplemente ven una relación de intercambio con sus divinidades. Hay un sentido mercantilista, es decir, yo hago el acto y entonces, de alguna manera, tú como deidad me tienes que dar algo a cambio. Luego entonces eso no tiene nada de religioso, es un acto mercantilista. Es decir, yo hago esto para obtener este beneficio. Entonces, en ese acto de intercambio ya no hay un sentido de respeto hacia esa deidad, sino es meramente decir, bueno, pues por si se me hace voy y lo hago y a ver si me das el favorcito, pero no porque en realidad crea en ti, sino porque me va a dar algo a cambio. A final de cuentas es un intercambio económico, solamente que no monetario. Desde esta perspectiva, entonces el fanatismo religioso pierde sentido en la función como lo vemos originalmente y entonces se vuelve un sistema de intercambio básicamente. Las sociedades de hoy en día ya no están afectas a la creencia ni al acto social. Los mexicanos se han vuelto costumbristas. Esas mismas personas fanáticas religiosas no viven en relación a un sistema social que declara, por así decirlo, una vinculación con una creencia y con un estilo de vida relacionado. Entonces, en ese sentido podríamos decir que no hay tanto como un fanático religioso, sino es ya una costumbre, o somos mexicanos costumbristas que igual celebramos a la Virgen, aunque no creamos en ella. Las personas que durante la Semana Santa se flagelan en realidad lo hacen por tradición o con fines turísticos, no porque en verdad profesen una fe. Donde eso representaría en sí mismo una expiación de una culpa. Todos los males de la sociedad o del grupo social en el que estoy, una forma de exculparlos y una forma de expiarlos es a partir de ese rito simbólico donde yo me lacero. Hoy en día, vuelvo a lo mismo, no tiene exactamente el mismo peso que tenía hace unos 50, hace unos 100 años cuando se fue desarrollando. Parece que hoy en día tiene más una vinculación con una cuestión de turismo y espectáculo, porque según se sabe, muchas de estas personas se anestesian la espalda antes de ingresar a este tipo de eventos, lo que quiere decir que no es en realidad un acto realmente como era hace años, ¿no? Donde efectivamente había un referente y un simbolismo social que hoy en día no se perpetúa, más como un acto de turismo. Y es que en las sociedades posmodernas el fanatismo es cada vez más difícil de hallar. Que el fanatismo ya es una pasión extraña, difícil de encontrar hoy en día, porque si bien es cierto que las personas siguen realizando rituales, el caminar rumbo a la basílica para generar toda una especie como de tradición, muchas veces cuando se hace interrogación a este tipo de personas se observa que en realidad es más un acto, un comportamiento establecido por la sociedad, pero no hay un referente de creencia directo hoy en día con ello. Es decir, es yo hago como que creo y entonces perpetuamos hacia el sistema.
Además, el término fanático está completamente desvirtuado. Y es una persona muy apasionada. Cuando de repente hacemos el uso de la palabra fanático religioso, ya estamos dirigiéndolo hacia un sesgo, en el sentido de que pensamos de que es una persona trastornada, demasiado apasionada, obsesionada con sus creencias, cuando en realidad más bien el sentido original de fanático es una persona que vive con pasión. La sociedad actual considera que los fanáticos son peligrosos. La sociedad posmoderna nos ha desapasionado de todo, incluso muchos los medios de comunicación siguen un poquito esta idea, y lo podemos pensar ideológicamente en un sentido muy popular, por ejemplo con el villano de Kung Fu Panda, que es una persona enojada, molesta, fanática de sus propias creencias, y entonces ponen al panda como una persona que es alegre, amena, y entonces el fanático religioso, no paradójicamente, coincidentemente tiene la misma categoría de ser como este villano de Kung Fu Panda, que es una persona ajena a los demás, enojada, molesta, que siempre quiere imponer las cosas, y este mismo esquema entonces se le utiliza para nombrar a distintos actores sociales, por ejemplo en su caso a Hugo Chávez, ahora que recientemente acaba de fallecer, o al mismo Andrés Manuel López Obrador, o a Fidel Castro. Es decir, hoy en día la palabra tiene un peso semántico dirigido hacia una ideologización con respecto a que de alguna manera no seas apasionado, no te enfoques, no te encierres tanto, no te cases con ideas o con teorías. Muchos de los profesores, incluso aquí en la universidad, te dicen no te cases con una teoría porque eso ya es ser fanatismo. Los apasionados, los fanáticos, ya no tienen cabida en las manifestaciones religiosas y culturales. La gente que va a la villa justamente va ejecutando ese mismo acto, pero luego va y lo presume con los amigos, es decir, no tiene el peso de un acto simbólico como lo tenía hace unos 50 o 100 años. Pero el mundo necesita de gente apasionada. Necesitamos de fanáticos, de gente apasionada con la vida y con las creencias para generar nuevamente una estructura de vida y una estructura social que tenga un peso más allá de la individualidad. Para llenar vacíos, ahora la gente se satura con diversas actividades. Pues encontramos una sociedad, que entonces busca de qué apasionarse, entonces se apasiona del internet, se apasiona de las relaciones peligrosas, de las drogas, del trabajo o de los que llamamos workahólicos, es decir, en realidad vivimos en una sociedad que como no tiene referentes para vivir apasionado, entonces se agarra de lo que sea. Y entonces nos volvemos adictos a todo, a cualquier dinámica social en la que nosotros podamos vernos inmersos. Por ejemplo, en saturarnos de información, en saturarnos de amistades, y visto desde alguna manera somos fanáticos religiosos del Facebook, porque básicamente lo que hace es saturarnos de información y de amistades. Ha llegado el momento de que la sociedad analice cómo quiere vivir, pues las adicciones modernas han convertido a la gente en una masa. Si no tenemos un discurso social que nos sustente, entonces tenemos que inaugurar discursos sociales que nos permitan salirnos de estas adicciones, que obviamente lo que generan es una sociedad sin movimiento, yo más bien diría una masa, que no genera un discurso social ni tampoco un acercamiento con ciertos ideales como colectividad. Entonces encontramos dinámicas donde cada quien hace lo que quiere, como quiere. Con imágenes de Jorge Maldonado, edición de Ricardo Fuentes, reporta en ferris.com.mx Eliesheva Ramos.